Hi, everyone. Hello, welcome. And thank you for joining our webinar, Sustainability and ESG in Colombia, subtitled Getting Corporate Governance Right, and presented in partnership between the Legal 500 and DLA Piper Martinez Beltran. My name is Alan Cohen. I'm research editor at the Legal 500. And before I hand over the webinar to our impressive panel, I'll give a brief introduction of today's topic. So as the title suggests, we'll be discussing ESG and good corporate governance, which over the years have become increasingly important in the corporate sphere. Today, our panelists will address the composition and the structure of boards of directors, which is one of the most frequently addressed issues in international codes of good governance. And we'll examine ways to achieve effective structures within a company, particularly taking diversity into consideration, be it ideological or gender-based. But first, let me introduce Jose Miguel Mendoza, who will moderate and lead us through the discussion. Jose Miguel, do you want to say a quick hello so everyone sees who you are? Thank you, Alan. Thank you. I'll be switching to Spanish for a second to give a welcome to our Colombian audience, if you don't mind. Please go ahead. With your permission, Natasha. Pues muy buenos días a todos. Quisiéramos darles una muy calurosa bienvenida a este evento. El primero de un ciclo que vamos a organizar a lo largo del año sobre gobierno corporativo en Colombia. Y quiero tomarme solo 2 minutos para hablarles acerca de lo que viene y de la orientación que queremos darle a este primer evento. Nuestro propósito no es otro que llamar la atención sobre la importancia de ESG y en especial del gobierno corporativo para el adecuado funcionamiento de las compañías que operan en la región. Durante este ciclo de eventos queremos alejarnos de esa visión un tanto homeopática del gobierno corporativo que ha venido abriéndose paso en América Latina desde comienzos del siglo XXI. En algunos foros, y lamentablemente en algunas compañías, se ha venido desnaturalizando el gobierno corporativo hasta convertirlo en un instrumento cosmético para ganar premios y escalar posiciones en índices amañados como ese detestable índice que hace poco fue sepultado por una organización internacional y que ustedes bien conocen. Esa visión cosmética, homeopática del gobierno corporativo es para nuestro gusto censurable desde un punto de vista académico, pero peor aún, creemos que le causa profundos daños al tejido empresarial del país porque manda mensajes equivocados, crea un espejismo, una apariencia irreal que puede confundir a los inversionistas. Queremos entonces dejar atrás esa visión ya anacrónica del gobierno corporativo. Y para esos efectos hemos organizado un ciclo de eventos que comienza hoy, en los que vamos a exigirle a esta disciplina que asuma su verdadera vocación como una herramienta de cambio positivo, de cambio en la protección real y efectiva de accionistas minoritarios, de cambio en las interacciones que tienen las compañías con sus principales grupos de interés, de cambio en la visión que tiene una sociedad de capital sobre temas tan importantes como la sostenibilidad del cambio ambiental. Cambio en el comportamiento de las estructuras internas de gobierno y especialmente lo que nos trae aquí hoy, cambio en los patrones de diversidad en juntas directivas que en América Latina siguen siendo tristemente pobres. Nos vamos a enfocar entonces en el impacto real que tiene ESG y que tiene el gobierno corporativo en las estructuras de poder en las sociedades de Colombia. Y para esos efectos, en nuestro ciclo de conferencias vamos a invitar a testigos directos de los efectos que tiene el gobierno corporativo y las políticas de ESG sobre el funcionamiento, insisto y resalto esta palabra, real de las compañías. ¿Qué impacto tiene esto más allá de esos alcances cosméticos reprochables que les conté en el funcionamiento, en la operación real de las compañías? Para este primer evento contamos con la amabilísima participación del Legal 500. Queremos agradecerle a Alan y al director del Legal 500 para América Latina, Tim Gervin, a quienes les agradecemos por su gentileza en permitirnos organizar este webinar. Our pleasure, Jose Miguel. Thank you. Alan, will you be introducing the panelists or do you want me to say a few words about them? So I was going to introduce you first in English, but that's entirely up to you. Yeah, feel free. Obviously, you've introduced the topic in English, in Spanish. If you want to do it in English, introduce the panelists. But I can say a few words about you, if unless you want to do it yourself. Oh, that's okay. I mean, people are not here to see me,
So I'll just introduce the panelists in Spanish very quickly, if you don't mind. No, fair enough. Okay, José Miguel, go ahead. Thanks. Como pueden ver, los que ya se han unido a través del cuarto de Zoom o la transmisión directa, queremos que estos eventos sean un poco acartonados. No queremos ese formalismo tremendo en que cada uno habla 3 minutos con un guión ya preparado. Queremos tener una conversación para que podamos entre todos entender cuáles son los alcances de esta disciplina, de estos asuntos que estamos estudiando aquí. Yo quiero entonces contarle a nuestro público de hoy que para mí es un verdadero privilegio hacer las veces de telonero para un grupo de personas excepcionales que van a hablar hoy sobre la importancia práctica del funcionamiento del gobierno corporativo en Colombia y en América Latina. Tenemos para comenzar a Natasha Luther Jones, la directora global de ESG Sostenibilidad en DLA Piper y una verdadera autoridad en estas materias. Podría hablarles aquí durante media hora de los pergaminos y la hoja de vida de Natasha, pero ella está simultáneamente hablando con nosotros y en un evento sobre la política de seguridad energética en Europa y en el Reino Unido a raíz de estos acontecimientos recientes. Entonces, no quisiera gastar mucho de su tiempo hablando sobre sus incontables pergaminos. Quisiera darle la palabra a Natasha, quien va a hacer una introducción a esta materia. Luego haré otra vez de telonero y presentaré a nuestras moderadoras y panelistas para pasar al evento central de hoy, que es un panel sobre diversidad de género en juntas directivas en Colombia. Natasha, welcome and thank you so much for your time. The floor is yours. Thanks, Jose Miguel. I unfortunately don't speak Spanish, so I'm hoping that everything you said was very nice about me, but I know you well, Jose Miguel, so I'm sure it is. So I'm really excited to be here with you all on what's a really important topic, and thank you very much to Legal 500 for inviting me too. So as Jose Miguel said, I'm Head of Sustainability and ESG at DLA Piper. I got into this area of work having been a renewable energy lawyer, and that's what I still am. I've spent 15 years now advising clients in the renewable energy sphere. I think it's a sign of the firm DLA Piper is to probably mention to you, I've been at the firm for 22 years. So my whole career I've spent at DLA Piper, and I've seen it grow into a firm that I'm very proud to be part of. So Jose Miguel asked me to cover very briefly what ESG and sustainability means to us. I'm sure you all know this anyway, but I will cover it very briefly. And then we're going to talk a little bit about DLA Piper's journey to set the scenes. So what is ESG and sustainability? So if you look at ESG, really they're the metrics we use to measure the progress and the risks that business face to become a sustainable business. Often, I heard one person say a while ago, we won't talk about sustainability in 10 years' time. And the reason we won't talk about sustainability in 10 years' time is because if you're not a sustainable business, you won't exist. And ESG, these are the metrics and the opportunities and risks we use to make sure we're on progress and track and to protect our business from the risks that occur. So when we look at the E, that was the bit that in the beginning really interested me about ESG, because that was the base I had with renewable energy. You're really looking at the environmental impact that you have as a business, and also actually from a risk perspective, how the environment can be a risk to your business. So it's what do you contribute and what do you contribute and cause to the world, but then what does the environment, what risk does that bring to you as well with climate change? The S again is particularly interesting and something I've learned more about is about the social impact you have with your people, with your stakeholders, with the community at large. You can advise clients on human rights issues, modern slavery, and from an energy perspective, we have supply chain issues where the S is hugely important with the manufacturing of products in China at the moment, and D&I for our business as well, diversity and inclusion, and clearly that's one of the topics we're going to be discussing on this panel. Do you have a proper governance in place, the governance structure, the procedures, the methods, the method by monitoring that you're doing what you should be doing? And again, if you look at
It's important not to separate E, S and G out though. And the discussion we're talking today about gender balance on the board actually is a good example. It's proper governance to have diversity of thought. It's proper governance to have, you know, a diverse board, but actually the diversity and inclusion, the social aspect also comes in there as well. So you can see how ESG really are so entwined. I also wanted to mention about DLA's journey with ESG and sustainability. A couple of years ago when I took on the role was external facing, looking at how we can support clients with the work and their journey to being a sustainable business. But what became clear very quickly to us is that you cannot be an authentic advisor in this space if DLA Piper yourself are not living the values you believe are important and doing the things we're telling and advising clients to do. So I just highlight the importance of having an ESG strategy in your business, and the ESG strategy will cover you know, the diversity at board level that's needed as well, but the strategy needs to be based on real knowledge of your business. And maybe just one anecdote I can share is that DLA Piper decided to do a materiality assessment. So we went out to stakeholders across the firm, fee earners, secretaries, partners, different jurisdictions. We also spoke to clients, and we're nearly at the end of the materiality assessment journey. And what that enables us to do is we know what the material risks, ESG risks are to our business. And it's not a surprise, D&I, although the results aren't out, the diversity and inclusion is in the top 3. That's what our people care about. That's what our clients care about. But doing a materiality assessment has enabled us then to feed into having a robust ESG strategy. And really, so it's just been real, I think. So finally, I'll finish on DLA. I think, you know, DLA is on a journey itself. We need more partners who are female. We have goals. They are goals, they're not targets. And I think there's a difference. I'm not sure, Jose Maria, maybe you can bring out the discussion in Spanish, you know, the difference between targets and goals. We have goals within DLA. We want to achieve them, but maybe they're not as strong as targets, but we're making really good progress. And certainly, you know, we've just hired our finance director and she's female. We're trying to get more diverse membership on our board. So I think we're all on a journey. And yeah, thank you very much for inviting me, Jose Miguel. Thank you, Natasha. Thank you for those words. I know you have to get back to your conference now, but if you want to join in the discussions of our panel, you're more than welcome. Thank you. Thank you. Muy bien, muchas gracias. Con esa introducción ahora vamos a abrir el evento central de nuestro día de hoy. Voy a ponerle mute. Ya, vale. Como decía, vamos ahora al evento central de este webinar y es un panel moderado por mis queridas socias María Claudia Martínez y Diana Zuleta sobre la importancia del gobierno corporativo, la importancia de tener un balance, una diversidad real en las juntas directivas de compañías colombianas. Y haciendo otra vez las veces de telonero, quisiera presentar rápidamente a nuestras panelistas del día de hoy. And we've lost Jose Miguel. Hopefully he'll be back soon. Estudiar en el Reino Unido. De ahí... Jose Miguel, just to let you know, we lost you for a few seconds here. Just to let you know. But please carry on. Yeah. Thank you. Thank you. Can you hear me now? Yes, you're back perfectly. Okay. Cool. Voy a comenzar otra vez para que Mónica no diga después que nos quedamos cortos con su introducción. Mónica ha tenido una trayectoria estelar en diferentes áreas del derecho. Después de graduarse como abogada de la Universidad de los Andes, se ganó la beca Simón Bolívar para estudiar en el LSE en el Reino Unido. De ahí hizo algo que pocos abogados latinoamericanos logran, y es trabajar en una firma de arbitraje de inversión internacional
en Canadá, Thomas & Partners, Barristers and Solicitors, una experiencia incomparable que, insisto, no mucha gente tiene. Colombia ha trabajado como asesora del ministro de Defensa en asuntos varios, y hoy, como ya todos ustedes deben saber, Mónica Jiménez es la columna vertebral de Ecopetrol, la que hace que todo funcione en la compañía de participación estatal más relevante de Colombia y, creería yo, América Latina. Cuando hay una junta directiva de Ecopetrol que sale bien, cuando hay una asamblea que se celebra sin contratiempos, todo eso se lo debemos a Mónica, que por supuesto participa en diversas juntas directivas en Colombia y en el extranjero. Nuestra segunda panelista es Milena López, una economista colombiana de la Universidad de Harvard, que además tiene un MBA con especialización y énfasis en finanzas de Columbia Business School. La carrera de Milena también ha sido muy interesante para mi gusto. Yo la conocí cuando era directora de crédito público del Ministerio de Hacienda, y detrás de bambalinas, Milena tomó unas decisiones que hoy han asegurado la estabilidad macroeconómica nacional, y no estoy exagerando. Milena, por ejemplo, desde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en su calidad de directora, tomó decisiones que permitieron resolver crisis energéticas, que permitieron que el ministro de la época tomara unas decisiones que aseguraron, insisto, la estabilidad económica del país. Antes de eso, ya Milena había pasado por JP Morgan en Londres, donde fue vicepresidente de mercados emergentes, y luego pasó, o antes más bien estuvo en Nueva York en la misma banca, y luego, según ella me contó en algún momento, se aburrió de ese mundo corporativo y decidió montar un fondo en Brasil. Y ojalá nos pueda hablar un poco de esa experiencia fenomenal de montar un fondo y de ser miembro de juntas directivas en Brasil, algo que entiendo que Mónica también comparte. Hoy Milena es miembro de diversas juntas directivas en Colombia, está en la junta directiva de Ocensa y de Vivienda, y ha estado en las juntas de Ecopetrol y de ISA en el pasado. Finalmente, la doctora Eugenia Ocampo, una abogada colombiana de la Universidad Javeriana, que tiene una trayectoria con un futuro bastante promisorio. Eugenia, para que se hagan una idea de sus pergaminos, a muy temprana edad logró ser miembro de la junta directiva de la Sociedad Portuaria de Buenaventura, donde yo la he visto batirse en duelo con antiguos ministros de Hacienda que le llevan 40 o 50 años, y de igual a igual. Yo no dudo en decirles que Eugenia va a ser una futura estrella en las juntas directivas de compañías colombianas y regionales. Con este panel estelar de participantes, queremos darles a todos los que están conectados en este momento, 86 personas en el webinar y muchos más por la transmisión en directo que hace Delay Piper, una calurosa bienvenida, y le cedo entonces la palabra a mis socias Diana Zuleta y María Claudia Martínez. Gracias, José. Y pues nuevamente muy buenos días a todos, y ya sin más introducciones y ambientaciones, entonces vamos a abordar lo que nos interesa de este panel. Para empezar, queremos que ustedes nos compartan o qué piensan ustedes frente a qué se debe la baja participación femenina en las juntas directivas en empresas colombianas. Entonces, si alguna quiere arrancar, o si no, no sé, Milena, que tienes el micrófono abierto. Dale, perfecto. Pues yo creo que tiene varios componentes. Yo creo que hay un componente que sí es de inercia. ¿Y en qué sentido? Cuando alguien piensa en necesitamos un nuevo miembro de junta, ¿cómo comienza la conversación? Y los digo porque, de hecho, así, en términos de introspección, me sucedió esta semana. Milena, estamos buscando un miembro de junta, necesitamos que sea así y así, etc. Y lo primero en lo que uno comienza a pensar cuando le hacen esa pregunta es, ¿quiénes conozco yo que sean miembros de junta directiva, que sean muy buenos? Y cuando uno comienza así, pues de entrada ya tienes un sesgo importante, porque traes esa inercia que viene del pasado de las personas que han tenido la oportunidad de ser miembros de junta, que pues, en su gran mayoría son hombres. Entonces yo creo que hay un tema de a lo que estamos acostumbrados que genera inercia, que hay que pensarlo cuando surgen estas oportunidades, y es
¿Quién conozco yo que si bien no es un miembro de junta hoy, es un líder emergente que podría ser un gran miembro de junta? Y cuando tú amplías la pregunta en ese sentido, comienzas a tener una cantidad de mujeres que podrían entrar, pero que todavía no han dado el salto, porque lo que sí sucede es que una vez dan el salto, las comienzan a llamar para todo. Entonces yo creo que ahí hay una reflexión importante. Un segundo tema, y esto sucede en Colombia, y eso es que Colombia en realidad ha avanzado mucho en el tema de mujeres. Colombia en el gobierno desde hace mucho tiempo tiene mujeres. El gobierno actual ha hecho un esfuerzo enorme y no solo continúa teniendo muchas mujeres, sino que las continúa teniendo en altos cargos ministeriales, y eso creo que es algo importante, y en ese sentido el gobierno nos ha dado ejemplo. Pero en el sector privado seguimos estando muy rezagados. Entonces sí hay una Colombia donde las mujeres participan mucho, pero una cosa es el mundo de gobierno donde hay una cantidad y otra cosa es el mundo del sector privado donde hay menos. Y creo que en eso tenemos que trabajar. Y el otro tema que va un poco de la mano de lo que dije yo antes de inercia, en términos de pensar en esos líderes potenciales, es que siempre terminamos un poco con juntas donde están las mismas mujeres en todo. Y hay un club de más o menos 10, o club es una mala palabra, pero siempre se nos ocurren las mismas. Y yo creo que tenemos que ampliar espectros porque en Colombia hay muchas mujeres muy capaces. Y en eso pues se han hecho grandes esfuerzos. De hecho, si no estoy equivocada, es el CESA, que ha hecho un trabajo importante de montar bases de datos de mujeres que podrían estar en juntas directivas para que la gente las busque y las llame. Entonces yo creo que un poco salirnos del piloto automático es importante, ser conscientes cuando estamos conformando juntas directivas en la intención de tener mujeres en las juntas. Y creo que ya con esa intención declarada, pues el trabajo se hace más fácil porque uno las comienza a buscar. Y si las buscas, las vas a encontrar. Pero creo que es importante salirnos de esa inercia que traemos, y sí es importante en el sector privado hacer un mayor esfuerzo para tener mujeres a todo nivel, desde abajo, para que poco a poco vayan llegando a esos altos cargos y podamos un poco ampliar el espectro de potenciales candidatos. Creo que esas serían para mí dos de las cosas que pasan, más allá del tema cultural, porque pues eso se cambiará con el tiempo, pero pensando en razones que nos llevan a posibles soluciones. Gracias, Milena. Eugenia, ¿tú qué opinas? Diana, pues yo estoy muy de acuerdo con Milena en lo que ella dice del tema de la inercia, pero también creo que a las mujeres no se les ha dado mucho tampoco la oportunidad de estar en cargos directivos sin ser miembros de junta, y creo que eso también abre muchísimas puertas. En las empresas todavía tenemos en la mayoría de cargos directivos hombres, entonces digamos que en la medida en que podamos tener más mujeres en cargos como gerentes generales, en cargos directivos importantes, también estamos abriendo la puerta para ese espectro y que las mujeres podamos mostrar ese potencial que tenemos. Pero indudablemente creo que el aspecto del machismo en Colombia sigue jugando un papel muy importante. Creo que todavía en las compañías hay un tema de todavía no estamos preparados para tener mujeres mandando. El tema de mujeres jóvenes, pues yo también lo he vivido, y eso también genera un tema a veces no genera, digamos, como mucha comodidad en los hombres que están en las juntas, y se los digo porque lo he vivido como experiencia personal. Entonces creo que todavía hay un camino por recorrer. Hay muy pocas mujeres y como lo dice bien Ana Milena, estamos como en un club de pocas mujeres, y son unas personas que obviamente han tenido unas hojas de vida supremamente destacadas y son las que están casi siempre en todas las juntas directivas de las empresas más importantes de Colombia. Y una cosa que me llama muchísimo la atención es en un estudio reciente de las supersociedades, demuestran que a medida que las empresas son más grandes, es menor la participación de mujeres. En el pequeño y medianas empresas hay muchas mujeres que son las cabezas. Eso quiere decir que el potencial que tenemos es enorme, que tenemos todas las capacidades, pero también se tiene que reconocer en las grandes compañías. Entonces yo creo que las mujeres, digamos que tenemos un papel predominante. Yo sí, digamos que estoy muy en contra
y pues voy a abrir acá un tema de discusión que podrán algunas no estar de acuerdo conmigo, es que en los gobiernos corporativos se ponga que debe haber una participación mínima de mujeres. Yo no creo que eso deba pasar. Yo creo que las mujeres tenemos que estar por nuestras capacidades y por nuestros méritos, pero pues no digamos, haciendo un símil con el tema de lo que pasa hoy en política, de que haya listas cremallera, entonces todo el mundo salga a buscar mujeres para ver cómo rellenamos el requisito. Yo no estoy de acuerdo. O sea, yo creo que nosotras tenemos que llegar por lo que somos, por nuestras capacidades y por nuestros méritos, y ahí tenemos un camino que recorrer, y en la medida en que se nos abran más espacios para estar en cargos directivos, estoy segura que más mujeres vamos a poder estar en juntas directivas y vamos a mostrar el valor que le generamos a las compañías. Mil gracias, Eugenia. Mónica, cuéntanos tú qué opinas. Hola a todos, gracias por la invitación. Qué bueno estar acá con ustedes hablando de esto y me gustó como también José Miguel abrió, porque eso nos da pie para discutir y no estar de acuerdo en todo. Y bueno, ¿qué creo yo? Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Milena y con lo que ha dicho Eugenia en general, pero creo que hay un tema. El primero es, definitivamente las mujeres tenemos que estar y llegar a los lugares por mérito. ¿Sí? No por el hecho de ser mujeres, estoy completamente de acuerdo con Eugenia. Sin embargo, también tenemos que pensar es por qué no estamos en la parte, digamos, gerencial de las compañías, los números no son más altos y en las juntas. Y ahí estoy de acuerdo con Eugenia, si las compañías no hacen unos esfuerzos para tener en los directivos mujeres, pues eso después repercute en el tema de las juntas, porque eso es experiencia muy válida que le piden muchas veces o que genera valor estando en una junta de otra compañía. Entonces, empieza también por las empresas, empieza por el tema de la gerencia, de las mujeres, y cómo llegan allá, porque hablamos de mérito y hablamos de gerencia, por capacitación. Yo creo que el tema, y no estoy hablando de capacitación solamente a mujeres, estoy hablando de hombres y mujeres. Para llegar a una junta uno tiene que saber que estar en una junta es diferente a estar en la gerencia de una compañía, que las responsabilidades son diferentes, que los deberes son diferentes, o sea, qué es lo que debería estar revisando uno, cómo participar, y para eso a nivel mundial, si uno ve, digamos, en Canadá hay un instituto específico para formar directores, hombres y mujeres. Entonces, eso es importante. Yo creo que en las universidades, en la formación de las mujeres y de los hombres, eso debería fortalecerse, y de acuerdo, el CESA está haciendo un trabajo muy, muy importante en ese aspecto, y ha funcionado bastante bien porque también ayuda a manejar el otro lado de la moneda, que somos nosotros. Hace 2 días estaba teniendo una conversación con varias mujeres sobre este tema, y una me dijo, no, es que mira, me ofrecieron esta junta hagan de cuenta, industria, tecnología, pero es que esa no es mi expertise, entonces pues no, ya no me voy a meter. No, y me ofrecieron esta otra y también esa no. Entonces también tiene uno que sentarse a pensar, nosotros, cómo estamos viendo esas oportunidades. ¿Esperamos saber de absolutamente todo para aceptar una nominación a una junta? ¿O tenemos, por eso hay matrices de competencias para los perfiles de junta? Y no vamos a llenar todas las 10 temáticas que necesitan para una compañía para poder adelantar su estrategia, pero si llenamos 3 o 4, precisamente por eso las juntas son diversas. Y ahí nosotros tenemos que lanzarnos más, tal vez es el mensaje, y decir, bueno, ¿qué oportunidades considero? ¿Cuáles acepto? ¿Cómo me siento segura de que voy a hacer un buen trabajo sin tener el 100% de toda la matriz de competencias de una junta? Y por último, hay muchos puntos en eso, ahorita estaba tomando unas notas, pero creo que uno de los más importantes es hablar de los grados de separación que tenemos las mujeres, llegando, digamos, a lo que dijo Milena, desde me preguntan o le preguntan a alguien, oiga, estoy buscando a alguien con este perfil para una junta directiva, y las mujeres con el mérito, con el perfil, con la experiencia, están así de cerca. La pregunta es, ¿cómo cerramos este gap? ¿Cómo cerramos este espacio para que desde que te piden esa referencia hasta que llegas al perfil que necesitas, pues sea más rápido y sea efectivo?
Entonces, ahí hay varios temas. El primero es la base de datos que está creando el CESA con el club del 30%. Eso es una muy buena iniciativa, porque es un lugar donde puedes buscar perfiles. Y eso también lo deberían hacer otras entidades, no tiene que ser solamente el CESA, digamos, como por ejemplo, estamos en un foro legal. Las firmas de abogados también deberían poder tener un roster de varias hojas de vida de personas que conocen, que pueden referir, que saben cuáles son sus competencias, pero cerrar ese espacio entre el posible perfil que están pidiendo y encontrar una mujer con las competencias para estar en una junta es el tema. No es que no haya suficientes mujeres, porque mujeres capacitadas y buenas candidatas para las juntas hay muchísimas. Muchas gracias a las tres. Aprovecho para saludarlos a todos, que no los había saludado, y a nuestros panelistas. Y bueno, digamos que hay varios puntos que ya hemos tocado, muy importantes. El tema de la inercia, creo que Milena, eso tiene que ver también un poco con el sesgo con el que uno crece, digamos que uno se imagina un miembro de junta directiva y de una se le viene a la cabeza un hombre, ¿sí? Eso creo que es un sesgo que tenemos todos, que con el tiempo la idea es ayudar a combatir. Ustedes también hablan del club, ¿sí? De las mismas. Digamos que creo que ahí también es importante ver cómo ese club ayuda a otras personas, a otras mujeres a subir a juntas directivas, que es un poco también lo que estaba hablando Mónica, de, mire, tenemos que lograr que estas personas que están acá abajo logren hacer el salto, ¿sí? Y cerrar esa brecha, y así, digamos que ya puede dejarse de hablar de un club para hablarse ya de las mujeres en las juntas directivas. Y digamos que teniendo en cuenta eso, y lo que hablan del CESA, de las bases de datos que están creando, que me parece magnífica idea, digamos, ¿qué impacto puede tener esto? Un impacto positivo a nivel nacional, digamos, en la participación de mujeres en juntas directivas, pero ¿cómo se va a reflejar eso en la participación ya regional de mujeres en juntas directivas? Porque no sé si sea la misma percepción que ustedes tienen. Mi percepción es que a nivel regional la participación de mujeres en juntas directivas es menor. Digamos que uno en las grandes compañías ve más participación de mujeres a nivel de junta directiva, pero a nivel regional ya se ve poca participación de mujeres o casi nula en ese nivel de junta directiva. ¿Cómo hacemos también para que aumente la participación de mujeres a nivel regional? Si quieres, volvemos en el mismo orden. Milena. No conozco mucho cómo sea el sesgo regional, para serte franca. Hipotéticamente, cómo me lo imagino, y posiblemente no está muy lejos de lo que es la realidad. En Antioquia probablemente hay menos mujeres en juntas directivas de lo que ves, por ejemplo, en Bogotá. No sé cómo sea la costa, aunque yo creo que la costa tiene lugares que podrían ser excepciones, por ejemplo, como Barranquilla, pero no tengo las estadísticas. Lo que sí es claro, y yo creo que aquí un poco volvemos a la conversación de tamaño de compañías, y es, y tal vez no es por tamaño, sino por niveles de sofisticación de gobierno corporativo, simplemente por inherentemente cómo son las compañías. ¿Y a qué me refiero? Si tú estás en una compañía que está listada en bolsa, tus inversionistas te piden algo muy distinto de lo que te piden si tú no estás listada en bolsa. Y si, por ejemplo, estás listada en la bolsa de Nueva York y tus inversionistas son internacionales, la vara es aún más alta, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Y aquí un poco volviendo al mundo, y Natasha creo que fue la que dijo algo muy importante, y es set the tone. Y eso es clave. No se trata de tener una regla que diga que tienen que ser X, ¿cierto? Se trata de set the tone, que en la medida que tengamos la intención de hacerlo, no pongamos las metas y pongamos a las mujeres en estos puestos. Yo creo que en un mundo donde las grandes compañías de Colombia, que son un ejemplo para el resto del país, logren esas metas y lo cumplan con cabalidad, ese se convierte en el referente y el ejemplo de lo que todos debemos seguir. Y creo que
En la medida de que eso sea cada vez más y más tangible, veremos al resto de las organizaciones un poco emulando ese mundo del deber ser. Pero si en ese mundo del deber ser no pasa, no le podemos pedir a las pequeñas empresas que den ejemplo, porque es más difícil, ¿cierto? Todos seguimos ejemplos. Todos seguimos los ejemplos del comportamiento que hemos aprendido, todos seguimos el ejemplo de lo que todo considera que es la manera correcta de hacer las cosas, y es muy importante ese ejemplo. Tema 1. Tema 2, y volviendo al punto que puso Eugenia sobre la mesa, y es, en la medida que no tengamos en las compañías mujeres en cargos de liderazgo, va a ser muy difícil conseguir mujeres para las juntas, y eso es muy cierto. Y ahí creo que es un tema donde tal vez en provincia es más difícil. ¿En qué sentido? En que cuando uno llega a las grandes ciudades, encontrar mujeres en la base de la pirámide de las organizaciones probablemente es muchísimo más común que en ciudades más pequeñas o en ciudades con sesgos culturales diferentes. Entonces comienza desde abajo. Si queremos tener líderes mujeres, cuando salen de la universidad tenemos que contratar un montón de mujeres, ¿cierto? Para que éstas tengan la oportunidad de ir subiendo. Pero si tenemos organizaciones donde desde que ingresan a las compañías, antes de hacer carreras, no tenemos una base de mujeres lo suficientemente amplia, va a ser aún más difícil que esas mujeres lleguen a los cargos de liderazgo. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en lo que tenemos que hacer en políticas de género, es muy fácil enfocarse solamente en las juntas directivas y dejar atrás la composición de tu organización. Si tú quieres que de aquí a X años tu comité directivo sea mitad mujeres, tienes que hacer un esfuerzo de, cuando contratas cargos pequeños, asegurarte de que como mínimo la mitad sean mujeres. Es más, la tasa de mujeres que entra al mundo laboral muy jóvenes y que por efecto de la maternidad sale es muy alta. Entonces, si tú eventualmente quieres llegar a ese 50-50, casi que tienes que contratar más mujeres que hombres en la base para lograr llegar ahí. Y creo que dividimos las conversaciones mucho y están muy ligadas. Tenemos que pensar más en mujeres, pero tenemos que cultivar esa generación de las próximas líderes mujeres desde muy temprano. Porque lograr un comité directivo 50-50, cuando tu base no es 50-50, es muy difícil, ¿cierto? Entonces hay que trabajar ambas cosas. Obviamente un tema es un plan de corto plazo, el otro tema es uno más de mediano y de largo plazo, pero hay que trabajar los dos para poder comenzar a gestionar el tema de raíz. Y volviendo al tema un poco de ciudades, hay ciudades donde los sesgos en términos de trabajo de mujeres son muy distintos a otras. Y les puedo poner un ejemplo que tenemos nosotros en CENIT. Nosotros en CENIT acabamos de construir un tanque en Santa Marta. Uno de los requerimientos para la contratación de la construcción del tanque era un mínimo de mano de obra femenina. Logramos, y puedo equivocarme por un par de puntos, un 28% de mano de obra femenina. Y eso fue un gran éxito por las coyunturas sociales de la ciudad en la que estábamos operando, donde no es común tener mujeres en este tipo de trabajo. Entonces vuelve y juega. Hay temas sociales regionales que son difíciles y también hay que trabajar, pero no los podemos trabajar solamente arriba, toca trabajarlos abajo. Porque además, si tú quieres, y volviendo al concepto de set the tone, yo puedo hablar de tener mujeres en el comité directivo y puedo hablar de tener mujeres liderando organizaciones, pero después me volteo y mi organización es 80% masculino. Eso no es coherente y las organizaciones tienen que ser coherentes para que los cambios perduren en el tiempo. Entonces yo creo que hay que trabajar esas dos cosas en unas regiones más que en otras y creo que todos sabemos que los perfiles culturales en las diferentes regiones de Colombia no son iguales y eso te puede explicar gran parte de lo que estás viendo en las diferencias regionales en términos de participación de juntas directivas. Gracias, Milena. Eugenia, ¿cómo es tu percepción?
Bueno, María Claudia, yo la verdad creo que el tema regional y pues el informe que les digo sacó la Superintendencia de Sociedades respecto a este tema muestra que estamos igual casi en todas. Antioquia tiene un 21%, Bogotá el 23%, el Caribe 22%, entonces casi todas las regiones, el Pacífico 23%, oscila por los mismos porcentajes. Entonces eso nos lleva a pensar que no es un tema regional, yo creo que es un tema nacional donde todavía no estamos preparados y todavía en Colombia no está la cultura de tener mujeres en las juntas directivas. Pero por un tema, creo que, como bien lo decía Milena, netamente cultural. Todavía no estamos preparados para meter en nuestras juntas directivas a mujeres, o tal vez no tenemos, o cuando pensamos en quién podría ser, siempre pensamos en los mismos y siempre se nos viene a la cabeza que deberían ser hombres. Entonces creo que es un trabajo que tenemos que hacer a nivel Colombia, a nivel país, porque en realidad las cifras de las regiones muestran que todas están muy cercas y todos están como por los mismos porcentajes de entre el 20 y el 25%. Y mira que un tema que me llama muchísimo la atención es que en el sector donde más participación de mujeres hay, increíblemente, es el agropecuario, que uno creería es el sector pues, de las regiones. Entonces, eso solamente lo vamos a cambiar y yo creo que es con indicadores y realmente cuando yo hablo acá de capacitación y de capacidad y aptitud, ahí es cuando nosotras vamos a tener más cabida en juntas directivas. Este estudio de verdad me parece que es supremamente rescatable y que deberíamos publicitarlo más al interior de las organizaciones, por lo que la conclusión a la que llega es: si usted tiene más mujeres en juntas directivas, su rentabilidad es mayor. Y es un estudio demostrado no solamente en Colombia, sino en el mundo. Entonces, yo creo que un accionista cuando le muestran, oiga, es que usted no tiene que meter a una mujer por ser mujer, usted va a meter a una mujer porque al final usted como accionista lo único que quiere es que usted tenga una mayor rentabilidad en su compañía, ese día vamos a hacer más mujeres en las juntas directivas, porque al final lo que estamos aportando es valor y le estamos generando realmente a las compañías lo que están buscando, que es un beneficio económico. Entonces, ahí me parece, y quiero, digamos, leerles este punto porque aquí me están preguntando por el chat. Y dice, las empresas, es la conclusión del estudio de la Superintendencia de Sociedades en Colombia. Las empresas con entre 1 y 2 mujeres en sus juntas directivas tienen el 2.7 puntos porcentuales más de rentabilidad que aquellas que no tienen ninguna mujer dentro de sus órganos decisorios. Dicha diferencia en rentabilidad se incrementa a 7,2 puntos porcentuales cuando hay más de 2 mujeres en las juntas directivas. Yo les aseguro que si una asamblea de accionistas ve esto, estoy segura que va a haber más miembros de juntas directivas mujeres, porque al final lo que persiguen pues todas las compañías es tener unas mayores rentabilidades y que sus temas económicos se vean reflejados, y obviamente si las mujeres estamos contribuyendo a eso, obviamente esto va a hacer que seamos más las mujeres que estemos ahí. Entonces creo que es un tema de que podamos hacer entender a los tomadores de decisiones, a los accionistas, que nosotras no llegamos a eso por ser mujeres, sino porque realmente generamos valor y estamos contribuyendo en la rentabilidad de ellos. Gracias, Eugenia. Mónica. Bueno, ¿qué opino sobre el tema? Yo creo que el tema a nivel regional definitivamente también es una consecuencia del gobierno corporativo que tenemos en Colombia en los diferentes niveles de empresas. Entonces, por ejemplo, en Ecopetrol tenemos un gobierno corporativo supremamente sofisticado. Igual estamos trabajando muy duro para poder lograr ese tema de más mujeres en la junta directiva, no solamente de Ecopetrol, sino también del grupo, de las compañías del grupo Ecopetrol. Y ahí hemos hecho muchos avances. Y como decía Milena, pues nosotros tenemos que liderar y dar ejemplo y ayudar, pero si uno mira las otras compañías donde el sistema de gobierno corporativo en general no es tan fuerte, pues hay algunos otros temas que seguramente vendrán primero que los temas de género, ¿sí? Por ejemplo, el tema de cómo organizar una junta directiva, cómo hacerla efectiva, todo ese sistema. Entonces, yo creo que por eso estamos un poco atrasados. Y la pregunta sería, pues, ¿qué tenemos que hacer? Ahí las compañías a nivel de diferentes tamaños, las grandes, lideran
Las medianas y las pequeñas pues tienen además recursos que son, pues que no son infinitos, entonces tienen que mirar y coger ejemplo y buscar las maneras de tener un mejor gobierno corporativo. Ahí nosotros, desde las empresas grandes, desde las firmas de abogados, desde la academia, necesitamos ayudar a esas empresas a entender estos temas. Porque muchas veces se plantea de una manera muy superficial. No, tiene que haber más mujeres. No, pero lo que nosotros tenemos que tener y ayudar en el país es tener una narrativa consistente y muy fuerte para explicar por qué tenemos que tener más mujeres en las juntas, por qué es bueno para las empresas tener más mujeres. Lo que Milena decía, de acuerdo, o sea, decir, no, es que tenemos que tener más mujeres por tener más mujeres y no haberlas formado, pues es que si a ti te mandan a una junta directiva o aceptas una junta directiva y nunca has estado o nunca has tenido como esa experiencia más senior para entrar, pues es más difícil. Entonces bueno, ese es el tema de la pedagogía. Y por el otro lado, la conversación no está solamente en las empresas, y esto es algo que yo insisto mucho. A mí siempre me preguntan, oiga, ¿y por qué en algunas empresas como Ecopetrol no hay sino una mujer? Pues les voy a contar qué es lo que pasa. Es que las empresas, desde adentro de las empresas, pueden hacer mucho para influir sobre las planchas que se presentan para las juntas directivas de las compañías. Pero es limitado. El que tiene el poder de poner las mujeres en las juntas directivas de cualquier empresa son los nominadores, son los accionistas. Y a esos accionistas tenemos que hablar, a esos nominadores, ¿sí? Entonces muchas veces yo oigo, y si ustedes ven índices como por ejemplo Dow Jones, te castigan porque no tienes un mínimo de 30% o MSCI en la junta directiva. Pero el mensaje, ese mensaje del por qué, lo tienes que subir. Y ahí el tema es hablar con los nominadores. ¿Y quiénes son los nominadores en Colombia? Ese es el estudio que deberíamos estar haciendo. ¿Quiénes son los dueños? ¿Quiénes son los fondos? ¿Quiénes son, digamos, en el caso de Ecopetrol, hay un renglón que es de los departamentos productores de hidrocarburos? Y ese es un tema regional. Entonces, nosotros, por darles un buen ejemplo, antes de la asamblea siempre nos reunimos con los gobernadores, que también son los que también mueven y nominan ese renglón, les contamos cuáles son los perfiles que estamos buscando, les contamos y hacemos énfasis en el tema de género y de diversidad. También lo hacemos con los otros nominadores que son los fondos. Pero yo lo que diría es, a nivel país, a nivel Colombia, la conversación se tiene que poner en el lugar adecuado. Y la gente y los fondos, las empresas que tienen influencia en cuanto a la nominación, son las primeras que deberíamos estar abordando con estos temas de diversidad de género a nivel, pues, Bogotá y a nivel regional. Sin ninguna duda, creo que esa es una vía muy importante pues, que debemos abordar. Gracias, Mónica. Milena, si quieres hablar, que tienes la mano. Y haciéndole seguimiento a lo que dice Mónica, porque es muy cierto. Abordamos y trabajamos con las compañías, pero el decisor son los accionistas. Y en ese trabajo con los accionistas hay un tema que es muy importante, y es, por cada presidente de compañía que hay mujer, pues hay, no sé cuál sea la cifra, infinitas más vicepresidentes. Si nosotros como accionistas seguimos creyendo que para que alguien sea un miembro de junta efectivo tiene que haber presidido una organización, estamos disminuyendo el pool de potenciales mujeres en juntas directivas de una manera gigantesca. Hay muchísimas mujeres muy calificadas que, si bien no son presidentes de organización, son de esa primera línea. Y en la medida que como accionista se tenga esa mente abierta de ver ese primer nivel como un gran candidato de junta directiva y no necesariamente esa necesidad de que haya sido alguien que haya presidido una organización, el pool de talento disponible de mujeres para entrar a las juntas directivas se multiplica en tamaño de una manera gigantesca. Y creo que siempre hablamos de sesgo mujer-hombre, pero nunca hablamos de ese sesgo. Si nosotros logramos superar ese sesgo de que tiene que ser alguien que presidió una organización, la cantidad de mujeres disponibles, capaces,
y en las que podemos pensar por estos puestos. Se multiplica de manera gigantesca. Es un punto muy importante que mencionas, Milena, y cómo puede ser esto parte de los criterios ESG para que precisamente, porque lo que yo he visto es que ustedes hacen unas propuestas de cosas que se podrían implementar internamente desde abajo, ¿sí? Hasta, digamos, el nivel de junta directiva, de reglas, por decirlo así, de recruitment, pues, de los empleados a nivel más bajo para tener mujeres, y a medida que van creciendo, lograr mujeres líderes que puedan llegar a nivel de junta directiva. Eugenia también puso un punto muy importante que dijo, bueno, también está la ley de cuotas, por decirlo así, en las empresas que se podría implementar, que ella está en desacuerdo. Digamos que eso es un punto que podemos abordar en la siguiente pregunta. Y Mónica también habla de un tema muy de educación, que también las mujeres tienen que entender que si no cumplen el 100% de los requisitos, igual pueden estar en una junta directiva, ¿sí? Entonces, ¿cómo pueden los criterios ESG ayudar a que se implementen esos cambios que ustedes mencionan en las compañías? Y también creo que eso va dirigido a, como dicen, a los accionistas, que son los que eligen los miembros de junta. Digamos que sea algo no específico de tiene que haber un mínimo de mujeres en la junta directiva, sino que sea toda una política que conlleve a que en la dirección haya mujeres y que también los accionistas, como dice Eugenia, vean el beneficio de la rentabilidad de tomar esas decisiones. Si quieres, empieza Eugenia. Bueno, María Claudia, yo ahí, pues como les mencionaba, yo no estaría de acuerdo en, digamos, que como una de las políticas del gobierno corporativo, incluir mujeres en las juntas directivas. O sea, a mí ya me parece que ahí empezamos diciendo que tenemos que estar por el hecho de ser mujeres y es lo que yo, digamos, que no estoy de acuerdo. Entonces, yo creo que, como lo han dicho Milena y Mónica, lo que tenemos que demostrar es cómo nosotras contribuimos al beneficio y a la rentabilidad de las compañías. Entonces, perdón. En ese sentido, cuando logremos llegarle realmente a los accionistas, porque muchas veces, no sé, Milena y Mónica que están en juntas directivas y yo que los accionistas, digamos que no están metidos como tal en la mayoría de los negocios, sino que son los miembros de la junta directiva los que están ahí, tal vez no están en el día a día, que lo puedan estar viendo el papel que desarrollan las mujeres. Ahí es donde nosotras, digamos que creo que a través de índices o mediciones al interior de las compañías es que podemos llegar a decir tenemos que tener mujeres en las juntas directivas por el valor que ellas generan. Yo creo que esto es un tema de números, creo que es un tema de mostrar a los accionistas y de llamar la atención de ellos de la importancia de que nosotras lleguemos a ocupar estos cargos, pero con cifras, no simplemente estar ahí porque tenemos que ganar el requisito de tener mujeres en las juntas directivas. Entonces, creo que es un tema de cultura, creo que también es un tema de educación, de cómo podemos promover más mujeres y capacitar más mujeres para cargos directivos. Y en la medida en que eso se dé, yo creo que los resultados hablan por sí mismos. Yo creo que la promoción de mujeres a juntas directivas se va a hacer porque al ellos ver las capacidades y lo que realmente podamos representar para las compañías, pues digamos que no va a quedar en entredicho que nosotras como mujeres y como tomadoras de decisiones somos importantes al interior de las organizaciones. Pero digamos que esto tiene que ser un tema netamente objetivo. Entonces, por eso yo nunca he estado de acuerdo que en las compañías, en los códigos de buen gobierno corporativo se incluya que tiene que haber un mínimo de mujeres en juntas directivas. Yo creo que esto tiene que ser un tema de convicción, de que las compañías realmente entiendan que al tenernos ahí se genera valor, pero no es un requisito que tenga que ser per se por el hecho de ser mujeres. Entonces yo creo que con indicadores y con mayor participación, en la medida en que haya más mujeres que estén en cargos directivos, que logren ocupar
cargos importantes, como lo decía Milena, hay en la segunda línea, en el tema de vicepresidencias, de gerencias, hay muchísimas mujeres que simplemente hay que cambiar como ese mindset de dar el siguiente paso a que pasen a ser miembros de junta directivas. Es decir, yo creo que en las compañías muchos accionistas pueden decir, yo creo que acá hay potencial, pero falta como arriesgarse a dar el paso de démosle la oportunidad de que entre a una junta directiva para que muestren el potencial, y en ese momento yo creo que ya no va a ser un tema de género, sino un tema netamente objetivo de decir, por sus capacidades, por sus habilidades y por aptitudes, voy a llevar a Milena, voy a llevar a Mónica, voy a llevar a María Claudia o a Diana, no por el hecho de ser mujeres. Creo que eso es lo más importante. Gracias, Eugenia. No sé si Mónica o Milena quieran complementar algo o dar su percepción, sobre todo teniendo en cuenta en el chat, digamos que hay un comentario que dice que está de acuerdo con que la ley de cuotas no es lo ideal, pero sí puede ser el inicio de la inclusión. Y me gustaría comentar sobre ese tema. Yes, so ese tema. Excuse me, so there are quite a few comments in the chat, but we've tried to filter all the actual questions in the Q&A function. So it's entirely up to you if you want to read chat or the Q&A function. Sorry, Mónica, I've interrupted you, sorry. Please go ahead. No, that's okay, pero entonces, ¿con qué seguimos? ¿Te comento sobre ese tema de cuotas? Así como Sí, para yo creo más... que vamos con el tema de cuotas que dice María Claudia, y ahorita abordamos un par de preguntas que hay en el chat, comparte como de las acciones que pueden implementar los gobiernos corporativos. Primero quería hacer un comentario, ya paso a cuotas. Lo que se me ocurre también es que como mujeres tenemos que entender que pues, hay diferentes etapas en las juntas directivas también. Entonces, pues uno no se va a lanzar a buscar si nunca ha estado en una junta, la junta más compleja de todo el país, que es un emisor, pero uno puede también buscar con su expertise, con donde se siente cómodo, empezar con unas empresas tal vez más pequeñas, después más medianas, o tal vez ir también diversificando esas oportunidades. Entonces, como cuando uno aplica un trabajo, y eso es importante. Sí, porque hay muchas oportunidades, hay fundaciones, hay empresas, hay tamaños, en fin. Eso era una aclaración. Y el otro tema de las cuotas, el tema de las cuotas es supremamente, mejor dicho, es debatible para cualquier lado. ¿Qué creo yo? Yo creo que nosotros hace un tiempo pusimos una cuota en los estatutos de Ecopetrol. Y los estatutos dicen claramente que debe haber al menos una mujer en la junta directiva de Ecopetrol, siempre atendiendo a, pues obviamente, las competencias de los miembros de junta directiva que necesitamos en la junta, a la matriz de competencias y al mérito, ¿no? Entonces, cuando uno ya empieza a hablar de mérito y que debe haber una mujer, el mensaje es el siguiente: hay muchas mujeres competentes allá afuera y vamos a asegurar que por lo menos sea una. Entonces, la primera crítica a eso ha sido, pero ¿por qué una? Cuando podrías haber metido 3 en los estatutos y el 30% y lo logras de una. Ahí uno tiene que tener cuidado porque ahí esto es un justo balance. Las empresas, pues definitivamente son de sus dueños y tienen sus votaciones y tienen sus prerrogativas al tener esa calidad. Sin embargo, lo que les decía al principio de esta conversación, pues uno como empresa puede influir. Y haber puesto ese uno ahí es algo que pues no se tiene que quedar para toda la vida. Eventualmente, cuando tengamos más del 30% o el 30%, pues los estatutos se pueden modificar de nuevo y seguramente estaríamos entrando en una conversación más avanzada todavía, que es el tema de diversidad a otro nivel, porque para allá vamos. ¿Qué pasa? Yo creo que en Colombia hay una realidad, y es una realidad muy cruda, que es que no hay suficientes mujeres en las juntas directivas. Y en la medida en que eso pase, la pregunta que uno se hace es, ¿lo acelero o no lo acelero? Espero a que hagamos todo lo que estamos hablando, el tema de gerentes, de pedagogía, de formación, podríamos hacer eso, pero sabiendo que tenemos un pool tan preparado de mujeres en este país, que están listas para estar en las juntas directivas, ¿por qué no poner una cuota para acelerar el tema? Y tener una cuota no quiere decir que a uno lo van a meter porque es
mujer y ya, porque eso, y todas las que estamos acá lo sabemos, sería casi que ofensivo. Pero si te dicen que estamos en una ola que muestran los radares, que muestran los inversionistas, que te están diciendo los analistas, tiene que haber más diversidad, tiene que haber más mujeres, pues tenemos que aprovecharlo. Y eso no tiene nada de malo, porque como decía Eugenia, pues esto trae muchísimo valor a las empresas, está comprobado, y el tema es traer más diversidad de pensamiento, tanto a las compañías como a las juntas directivas. Entonces, en esa medida, y entendiendo que las cuotas no tienen que ser escritas en piedra, pues pueden ayudarnos a avanzar en este propósito. Otro ejemplo práctico de eso que ha funcionado muy bien es la sugerencia, no tan sugerencia, del TSX en Canadá, de la bolsa canadiense, diciendo, oiga, usted tiene que tener en cada una de las juntas directivas que cotizan en bolsa en Canadá, al menos 2 mujeres en la junta directiva. Y eso es muy potente, porque el mensaje al final es, hay mujeres, búsquenlas y encuéntrenlas. Y le pasa, como por decir algo muy abogado, la carga de la prueba a las compañías, a los nominadores, de encontrar sus mejores candidatas porque están ahí. Entonces ahí creo que uno va evolucionando la conversación dependiendo de cuánta aceleración quiera meterle al tema, y ahí veo, no, tampoco son mis favoritas, pero las veo útil las cuotas en ciertas circunstancias. Milena. Yo creo que las cuotas, o sea, hay cuotas de cuotas. Que a mí me digan que en una junta directiva de 9 personas no logran conseguir una mujer calificada, ese cuento no me lo creo. Ahora, que uno le pida a una junta que la mitad tienen que ser mujeres, esa es otra historia. Entonces yo creo que hay que encontrar un fino balance en términos de hacerlo. Yo creo que el punto del 50% entra uno en caer en las trampas que no son buenas, que es lo que estaba mencionando Eugenia, ¿cierto? Y entra uno en es que quedó porque es mujer, es que no sé qué, es que sí sé cuántas, y eso tampoco es saludable. Pero pensar que en un órgano de 1 de 9 no encontraron una, eso sí fue porque no trataron. Entonces yo creo que las cuotas funcionan en un justo balance, pero una cuota sin cultura y sin formación no sirve de nada. Por una cuota de meter a una mujer en una junta directiva de 9 señores que dicen, ay, ella está acá por ser mujer, alzó la mano, la dejan hablar y después la ignoran. Eso no sirve, ¿cierto? Las dos cosas tienen que ir muy de la mano. Tenemos que generar cultura al mismo tiempo que trabajamos temas de cuotas. Si no, perdemos el año. Entonces creo que ese es un tema muy importante. El segundo tema es un poco cambiarle la vuelta, y aquí vuelvo yo a lo fuerte que son los temas culturales y lo importante que es trabajarlos. No es solo que vamos a meter una mujer porque es lo que hay que hacer, no es que vamos a poner una mujer solamente porque se mejoran los retornos. Vamos a poner una mujer porque es lo correcto, es lo que creemos que tenemos que hacer para construir un mejor país para el mañana. Es una motivación loable que requiere el esfuerzo de todos, de los accionistas para escogerlas, de la compañía para formarlas y del resto de la junta directiva, que está acostumbrada, que siempre han sido 9 señores y ahora hay una mujer sentada en la mesa, a tratarla como un igual. Y creo que cuando nosotros entendemos esto como un tema cultural, como un tema de valores y como un tema de construir ese mañana que todos queremos construir, la conversación es muy distinta. Y ese aspecto de la conversación a veces se nos olvida. Y creo que es el más importante. ¿Por qué estamos haciendo esto? Lo estamos haciendo porque creemos que es un valor que queremos tener, es un valor sobre el cual queremos construir, es un valor que queremos darle como principio guía a nuestra organización en términos de diversidad, en términos de igualdad de género, en términos de construir ese futuro que queremos construir. Y eso nunca se nos puede olvidar.
Y creo que por eso es que tanto las cuotas como esa formación de cultura y ese entendimiento del por qué más profundo llevaban nuestros valores como organización, los valores que yo como accionista le quiero imprimir a la compañía que me pertenece, son muy, muy importantes y no se nos pueden quedar atrás. Y las cuotas han funcionado, no solo las tenemos en las bolsas extranjeras, pero por ejemplo las compañías colombianas que recursos del aire tienen que tener mujeres en las juntas. Y puede que nos guste, puede que no nos guste, pero eso funciona. Eso los pone a buscar y eso los pone a visibilizar esos talentos. Y cuando volvemos al comentario que hice yo anterior de puede que no hayan muchos gerentes generales, pero en la primera línea hay mucha gente. ¿Cuál es el gran reto de todas esas mujeres que están en esa línea? Es un reto de visibilidad. Los gerentes generales son visibles, son los que salen en el periódico, son los que salen a echar su cuento. La segunda línea no tiene esa visibilidad porque esa visibilidad le corresponde al presidente de la organización. Entonces esas cuotas nos hacen ir a buscar, que nos permiten un poco llegar y encontrar esa primera línea. Y eso va de la mano de una de las preguntas que vi en el chat y es un poco qué podemos hacer o cómo visibilizamos a esas mujeres que están en esa primera línea pero que no lideran organizaciones. Hay un tema de networking y creo que es una de las preguntas. Las mujeres no somos tan buenas haciendo networking y ese networking de entrar al club de los 15 señores que se han conocido toda la vida y uno es el nuevo, pues no es fácil. Y ahí vuelvo a mi tema de cultura. No es solo una ordenanza, es una cultura de inclusión que tenemos que generar. Y en ese orden de ideas, pues es muy difícil si le ponemos todo el peso a, oiga, mujeres de la primera línea organizacional de las compañías, necesitamos que se hagan más visibles. Es difícil hacer eso solo. Pero nosotros, hombres como líderes de organización, podemos darle esa visibilidad a las mujeres de nuestras organizaciones. ¿Cierto? ¿En qué sentido? Hay una cantidad de eventos como este, al cual pueden participar las mujeres de las organizaciones, no necesariamente tiene que ir el gerente de la compañía. Eso es un tema. Otro tema es cuando a las mujeres de una organización les ofrecen una junta, hay que permitirles participar en eso. Hay organizaciones que no lo permiten, ¿cierto? Y hay que darles el espacio para poderlo hacer. Señor presidente, qué pena, no lo puedo acompañar a esa reunión porque resulta que tengo junta. Hay que darles ese espacio, hay que dar esa flexibilidad. Entonces, de cierta manera, también hay un esfuerzo de visibilización de las mujeres que es muy importante para que ellas puedan acceder a eso. Y hay una invitación a todos los que son líderes de organizaciones, eso está en manos de ustedes, porque ustedes son los que pueden permitir esa visibilidad que es súper importante para que esas mujeres puedan dar ese paso. Mil gracias, Milena, y mil gracias a todas. Y digamos que creo que para cerrar el tema de las acciones a implementar y en línea con lo que venía preguntando María Claudia sobre gobierno corporativo, el ESG tiene un componente que es la parte social, ¿sí? Y retomo un poco lo que mencionaban en las respuestas anteriores sobre, digamos que la deserción que existe en los planes de carrera al interior de las compañías de las mujeres por el tema específicamente de la maternidad. Entonces, la pregunta es si dentro de esas políticas del aspecto del componente social, las empresas deberían involucrarse más en los aspectos sociales, culturales e históricos del día a día, ¿sí? Entonces voy a la maternidad. Y un ejemplo tan sencillo como el reciente cambio que hubo en la licencia de maternidad sobre la licencia parental compartida. Entonces, si empezamos a hablar de beneficios pares entre hombres y mujeres, que hace que genere una inclusión o por lo menos no la exclusión de las mujeres, porque el hecho de la licencia de 18 semanas, que pues digamos saca a la mujer del mercado por 18 años, siendo un poco digamos simplista en la aproximación, o el hecho de permitir que esa licencia se pueda compartir, hace que ya hombres y mujeres entremos a hablar en un plano más de igualdad. Pongo el ejemplo de la maternidad, digamos, por el cambio legal, pero pues cualquier otro que pueda tener una incidencia en el aspecto, digamos, personal o social del individuo, que las empresas se involucren generando ese tipo de planes o acciones para promover la participación del género femenino a todo nivel y lograr, digamos, esa participación completa en el plan de carrera. Y termino con lo que mencionabas tú, Milena, que en la medida en que tengamos en la base más mujeres, pues es más fácil que arriba haya una mayor participación y con eso, digamos, hacer que ese índice pueda incrementar.
Mónica, ¿tú qué piensas? Yo creo que el tema, mejor dicho, y este tema de la maternidad, yo me podría quedar hablándoles a ustedes horas, porque yo tuve mis 2 hijos en Canadá, trabajando en Canadá, en una firma de abogados en Canadá, y con una licencia de maternidad que da el gobierno de 1 año, que puede ser compartida con el esposo, con la pareja, eh, por ejemplo, 6 meses y 6 meses, o uno se lo puede dividir. ¿Y cuál es el racional detrás de esto? Es que cuando uno tiene hijos, y acá pues esto a veces suena progresista en Colombia, lo cual a mí me parece todavía más, más loco, por decirlo claramente, es cuando, cuando uno contrata a una mujer y cuando uno contrata a un hombre y estas personas deciden tener una familia, eso es irrelevante en cuanto al trabajo, y si lo hacen bien o lo hacen mal, y nunca debería ser una consideración. Porque cuando uno contrata a alguien está invirtiendo en una persona y está invirtiendo en su formación, en su trayectoria, en su carrera a largo plazo. Y les quiero decir que tener por lo menos en Canadá una licencia de maternidad de 1 año, comparado con la inversión que tú como empresa estás haciendo en una persona a largo plazo, pues es algo así de chiquito. Porque además de eso estás dándole a esa persona la posibilidad de desarrollarse teniendo una familia, si es lo que quiere o no, pero pues en este caso sí, y dándole la oportunidad además de llegar al trabajo de regreso con una tranquilidad que le da a uno una licencia de maternidad más larga, que es que pues uno, y para ser más crudos todavía, pues uno no es funcional a los 4 meses cuando llega al trabajo después de tener un bebé, pero eso es otro tema. Y claro, eso está lleno de algunos prejuicios de que solamente la mujer debería estar cuidando de un bebé en la casa, cuando para mí es evidente a título personal y evidente en un país pues, como Canadá, pues es una responsabilidad compartida. Y ahí es donde aterrizo en que el tema de la corresponsabilidad es algo que las empresas deberían estar enseñando. Hacer, cocinar, funcionar en la casa, cuidar a los hijos, es un tema de ser funcionar como persona, no es un tema de género. Y eso, si uno lo muestra, digamos, en esa cultura de la que habla Milena, lo habla con los empleados, pues se normaliza pues, todo el mundo puede funcionar igual de bien tanto en el trabajo como en la casa. Eso que tiene que ver con las juntas directivas con el trabajo, yo diría, en realidad no mucho. Cuando a uno lo llaman para un trabajo, como les digo, la inversión que uno hace cuando contrata a alguien o lo contratan a uno es una inversión a largo plazo. Y lo mismo con las juntas. O sea, si uno va a una junta, lo están llamando porque uno tiene el compromiso, porque tiene las competencias, porque quiere aportar a una empresa. Y en los temas personales y los temas familiares no deberían tener ninguna clase de incidencia en eso, porque no habría ni hombres ni mujeres en juntas. Entonces yo separaría mucho los temas y diría que lo que hemos estado hablando ahí en las empresas y en el tema cultural, el tema de corresponsabilidad tiene que seguir hablándose muchísimo más, dejar los prejuicios eh, y dejar todo esto atrás para que, miren, yo antes de cerrar, cuando en Canadá, cuando se hablaba de esta licencia de maternidad que se podía compartir, había muchos hombres que querían compartir y querían coger 6 meses la mujer primero y después el hombre 6 meses, y a algunos les da hasta, pues porque esto pasa en todas partes, en los países más desarrollados, como angustia pedirle a su jefe, oiga, es que yo me quiero tomar 6 meses de licencia de paternidad. Pero, y eso en las firmas de abogados, porque en otras empresas era completamente normal. Los abogados somos un poco más conservadores y tenemos, irónicamente, yo diría que tal vez más prejuicios en las firmas de abogados. Pero cuando lo hacían se cambia el mundo, porque las personas estamos realizadas de poder haber hecho algo pues, que es muy especial. Entonces, por eso creo que son dos temas diferentes. Pero sí toca trabajar en la parte, digamos, de las licencias de maternidad de la familia para que la gente se sienta cómoda de seguir teniendo una trayectoria y una carrera a la vez que tienen su vida personal y la están desarrollando, sea con hijos o sea de otra manera.
Mil gracias, Mónica. Eugenia, ¿tú qué opinas? Diana, yo estoy de acuerdo en el tema de la corresponsabilidad. Yo creo que en eso hay que trabajar muchísimo. Yo creo que todavía hay mucho por, digamos, generar conciencia de esa corresponsabilidad. Todavía nos falta mucho. Pero también creo que al interior de las compañías, y lo digo en mi caso personal, las compañías en las que yo he estado, creo que eso también implica que más mujeres estén en los cargos directivos. ¿Por qué? Porque obviamente un hombre en la dirección de una compañía, en la presidencia de una compañía, entender, y sobre todo si, digamos, a más edad, más difícil, entender el tema de las licencias de maternidad y demás es un tema diferente a si una mujer está en la cabeza de una compañía. Yo creo que eso cambia la perspectiva total de si una mujer está en cabeza de una compañía que haya sido mamá. Yo creo que hay un tema más de empatía con el resto de mujeres. Yo creo que hay un tema más de conciencia de lo que eso implica. Entonces, en la medida en que haya más acceso a mujeres a cargos directivos, también vamos a ser más conscientes de lo que implica ser mujer, de lo que como mujeres tenemos y digamos, en cosas muy diferentes, porque yo sí creo que eso es una decisión de cada quien y en eso las compañías no se pueden meter de si yo reparto, comparto o divido esa licencia de maternidad o no. Pero yo sí creo que en la medida en que haya más mujeres en las cabezas de las compañías, vamos a tener una perspectiva diferente y le vamos a dar un manejo diferente a este tema de las licencias, al tema de los permisos y a los demás temas, porque hay muchas veces que esto por el mismo tema cultural los hombres no entienden. Y aquí yo quiero volver a un tema y de lo que veníamos hablando es el tema de las mujeres, tanto en los niveles directivos como en las juntas directivas, tiene que ser un tema de convicción de las compañías, sino un tema de la imposición. Y si bien el tema de la ley de cuotas y demás puede generar conciencia, y puede generar visibilidad de más mujeres, yo sí creo que tenemos es que cambiar el chip hacia que haya una real convicción de que nosotras tenemos que estar ahí y en la medida en que eso pase, yo también creo que esas políticas ya en temas más familiares como el tema de las licencias también va a ir cambiando porque la perspectiva de una mujer y la de un hombre respecto a eso, yo creo que en eso podemos estar de acuerdo, es totalmente diferente. Entonces, en la medida en que logremos dar ese paso, pues seguramente va a cambiar también el chip al interior de las compañías y de las políticas que implementemos al interior de ellas, porque pues las perspectivas van a ser diferentes. Mil gracias, Milena. ¿Y tú? No voy a entrar en creo que los dos grandes temas que han discutido Mónica y Eugenia, que son corresponsabilidad y las facilidades que pueden dar las empresas para que eso se logre. Clarísimo que en la medida que hayan más mujeres, el tema de la maternidad y el trabajo y equilibrarlo va a ser muchísimo más fácil. Pero entonces, como tratando de contribuir a la discusión con algo distinto y no ser repetitiva, yo creo que hay un componente adicional y es, incluso si nosotros estamos en un mundo y logramos llegar a ese mundo que todas nos gustaría ver, donde las compañías tienen muchísima más apertura, hay políticas que permiten que los hombres colaboren, etcétera. Es inevitable y es una realidad que habrá mujeres que van a salir del mundo laboral para tener sus hijos y después van a querer volver. Y ese es como el otro componente importante. Cuando yo miro las mujeres que conozco que tomaban la decisión de retirarse durante 3 años para tener sus 2 hijos y esperar a que los niños entren al colegio, 4 años, e intentan volver al mercado laboral, en un 90%, y esto es no estadística científica, hablando de las mujeres que yo conozco, todas las que logran volver lo hacen en un cargo menos bueno que el que tenían cuando dejaron para salir a ser mamás. Eso no puede ser. Tenemos que tener mayor apertura para volver a recibir, reentrenar, acoger, no sé cuál sea la palabra, las mujeres que toman una decisión consciente, que es una decisión legítima, de salirse, tener sus 2 hijos o su hijo, o lo que sea, y volver. Y en eso hay mucho camino por recorrer. Esas políticas de reintegración, esa habilidad de uno poder volver y en una entrevista de trabajo decir,
me tomé 4 años porque tuve mis hijos, ya están en el colegio, quiero volver al mundo laboral, no puede ser algo que penalizamos. Y generalmente eso sí sucede. Entonces yo creo que el otro componente importante es respetar esa decisión y generarle a esas mujeres oportunidades para que vuelvan a trabajar y lo hagan en los niveles en los que estaban cuando salieron. Eso me parece que es como la otra pata que tenemos que trabajar como sociedad, que creo está bastante rezagada en nuestro mundo. Mil gracias, Milena. Y si bien no es una estadística científica, compartimos la misma estadística. Tú con el foro y yo con el mío, pero coincidimos plenamente. Mónica, ¿tú querías complementar algo? Sí, es que, a ver, es que este tema es importante que hablemos un poquito más sobre este tema de cómo volver al trabajo. Miren, o sea, uno como mujer también tiene que estar seguro de uno mismo, porque uno es el que se empieza rebajando en las oportunidades de entrada. Y les voy a decir dónde lo he visto puntualmente y que me ha impresionado y yo lucho mucho contra esto porque me produce pues gran preocupación. Nosotros creemos que porque queremos tener hijos o porque vamos a tener hijos vamos a estar en desventaja. Entonces ya pensar eso ya nos puso en desventaja. Y puede ser real, ¿sí? No lo estamos inventando. Pero uno es el primero que tiene que creerse que las competencias que tiene, la experiencia que tiene van a estar ahí con uno para siempre y tener hijos no le va a afectar esa capacidad porque existe como esa sensación. Miren, en la Secretaría General de Ecopetrol, que es el área que yo lidero, estamos en 64% mujeres. Y esto no fue intencional. Este es un tema de que simplemente desde que, por lo menos yo estoy liderando esa área, me aseguro que el proceso de selección que tenemos para la Secretaría tiene todo tipo de candidatos. Todo tipo de género en nuestra lista y que nadie está saliendo o está quedándose atrás. ¿Qué me pasó? Y les voy a dar un ejemplo puntual. En algún momento tuvimos un proceso de selección y una de las hojas de vida se quedó atrás, no en los top 3 o 5. Y yo tiendo a revisar hacia atrás, pues, quién más había aplicado. Y una hoja de vida se había quedado por fuera y era una hoja de vida muy potente. Y pregunté por qué. Y resulta que, y eso me pasó 2 veces, 2 mujeres que tenían muy pocas semanas de embarazo, se retiraron del proceso o se echaron un poco para atrás, ellas mismas en la entrevista diciendo, no, mira, es que además es que estoy embarazada. Como si estuviera enferma, o sea, no, sí, y les voy a decir algo, esa persona la contratamos, trabaja con nosotros y ha sido espectacular. ¿Y qué pasó? Pues claro, llegó y a las, no sé, al mes, a los 2 meses se fue de licencia de maternidad. Pero vuelvo al punto, uno tiene que entender que es una inversión a largo plazo cuando trabaja con algo y cuando crea equipos. Y el otro ejemplo es el tema de subir y de progresar en la carrera. Uno no tiene por qué contarle a todo el mundo si quiere tener hijos o no tiene que decir hijos para que la organización planee en avanzada. Porque pues, ahí vuelve el tema de que pues, ahí es una pareja y todos tienen que aportar. Y el hecho, y para evitar que las mujeres no sean promovidas porque están en su edad de tener hijos, eso también es medio chistoso. Las políticas internas sí pueden ayudar en las empresas, en las firmas de abogados. Que ese proceso de selección simplemente se hace por el mérito y se hace por lo que se ha logrado y por las evaluaciones. Y todos estos temas muy personales se ponen en el ámbito que debería estar, teniendo procesos muy claros internos. Y ahí es cuando yo creo que el tema de ESG y de cómo estamos sacando las políticas internas de las compañías sí ayudan a que el camino sea muy transparente y sea muy equitativo para todos, hombres y mujeres, tengan o no tengan hijos y bueno, lo alineen. Pero eso es muy importante. Ahí es donde las compañías tienen que corregir por esos errores que vienen de prejuicios y de cultura. Mil gracias, Mónica, y súper importante ese aporte también.
Y ya digamos para finalizar, creo que sería importante un último espacio y nos quedan pocos minutos porque pues el webinar estaba programado hasta las 10, van a dar unos minutos más. Y es si quieren compartir alguna experiencia adicional o anécdota que hayan tenido como al pertenecer a este tipo de cargos. No sé si alguna quiera voluntariamente, Mónica, Milena, Eugenia. Pues yo les cuento que yo he trabajado prioritariamente en industrias que son visiblemente de más hombres que mujeres, empezando por los abogados, porque pues muchas mujeres son más abogados en la universidad, pero cuando llegamos a las firmas de abogados, el nivel de salida de nuestro en una parte de pues de esas etapas de abogados empezamos a salir muy rápido. En el sector de hidrocarburos, el sector minería y defensa. Y siento que en la medida en que uno esté seguro de uno mismo y pueda buscar una red de hombres y mujeres que lo apoyen a uno, uno va a estar bien. ¿Sí? Y puede ir, cuando encuentra estos obstáculos, estos prejuicios, estas cosas que nos echan para atrás a veces, puede apoyarse. Y el tema no es solamente de mentoría, la mentoría se quedó atrás hace tiempo. Entonces, lo que tiene que hacer es sponsorear. Y miren, y sponsorear quiere decir, no, ay, ven y te doy un consejo y esto es lo que deberías hacer, sino es, no, ven, te puedo dar un consejo, pero al mismo tiempo yo que sé cómo superé algunos temas en mi carrera, te voy a ayudar a conectarte con esta persona o te voy a revisar tu hoja de vida para darte tips de cómo llegar a esas juntas, porque además las hojas de vida no son iguales, y somos nosotras las que tenemos la responsabilidad de ayudar a ese resto de mujeres a subirlas, pero no mentorear, o sea, no es un consejo, es tener una participación activa en ayudar a las mujeres que tienen ganas, que tienen potencial y que se están quedando atrás o que no saben cómo superar algunos retos. Y eso, yo creo que si uno busca eso en hombres y mujeres, yo tengo de los mejores sponsors que he tenido en mi vida han sido hombres, porque ese tema de género no es un tema de mujeres, es un tema de hombres y mujeres. Son los que me han guiado por el camino de hágalo, acepte eso, o y que lo motivan a uno y que le dicen cómo. Entonces, eso es muy importante. Y creo que mi experiencia es, busquen personas que los van a apoyar, de nuevo, hombres y mujeres, durante toda la carrera y que los van a subir, a sponsorear. Mil gracias, Mónica. Milena, Eugenia, ¿quieren compartir alguna experiencia? Diana, yo brevemente, obviamente acá hay un tema y a medida en que, y yo lo comparto como experiencia personal, yo estoy en una junta directiva donde hay unos conflictos de accionistas muy fuertes. Entonces, digamos que ahí el papel también, digamos que a veces es más difícil como mujer por lo que supone esos mismos conflictos y como José Miguel lo decía, esto se vuelve ya a veces temas personales. Entonces yo creo que acá lo más importante es como mujeres estar convencidas y tener la convicción de nuestras capacidades, de nuestro papel, de lo que estamos desarrollando. Siempre habrá momentos difíciles, hostiles, pero no por eso uno se tiene que sentir menos. Yo creo que uno tiene que llegar allá a estos cargos donde en el caso mío solamente soy la única mujer en esa junta directiva, entonces eso genera, digamos que un poco más de tensión en muchos aspectos cuando uno habla, cuando uno da sus opiniones con vehemencia, pero creo que yo retomo mucho lo que dice Mónica. En mi caso también, mis grandes mentores han sido hombres y creo que nosotras como mujeres también tenemos la responsabilidad de promover mujeres en esto, de ayudar a mujeres a crecer en estos aspectos. Entonces, pues es un mensaje de creo que hay un tema de seguridad personal,
de que esto no es un tema de mujeres, esto es un tema de capacidades, de habilidades que tenemos que construir y que tenemos que ayudar también a otras mujeres a subir, a construir y a formar, porque también es un tema de ayudar a otras, de capacitar a otras, a las que vienen de pronto en unos cargos abajo nuestros que sabemos que, que tienen las capacidades o que tienen el potencial para hacerlo. Entonces es un poco como esa experiencia y yo creo que en la medida en que más mujeres estemos ahí, pues al final vamos a ser más de ese 23% que hoy somos, vamos a ser el 50% o más en juntas directivas, pero ya no va a ser un tema de género, sino por lo que realmente representamos. Mil gracias. Milena, ¿tú quieres compartir algo rápidamente? Sí, a ver, aquí como para comentarios de cierre. Yo soy una mala persona para hablar de experiencias en mundos de solo hombres, porque para mí es casi que lo único que conozco. Yo comencé estudiando matemáticas en la universidad y éramos muy pocas mujeres, una cantidad de hombres. Fui la única mujer en la junta directiva de Ecopetrol cuando estuve ahí, soy la única mujer en la junta directiva de Bolívar. Trabajé en JP Morgan muchos años en una mesa de dinero donde lo único que había era testosterona alrededor. Entonces, a mí el tema se me volvió paisaje hace mucho tiempo, lo cual tampoco es bueno. ¿En qué sentido? En que uno pierde esa sensibilidad y es importante no perderla. Entonces, una invitación tal vez a las mujeres que pocas, pero están en la misma situación. Pero tal vez sí me uno mucho a lo que dijo Mónica y es todas las cosas que yo he logrado en el ámbito profesional, las he logrado porque ha habido un hombre que se la jugó conmigo dándome una oportunidad. Y eso es muy valioso. Y hay muchos hombres que les encanta trabajar con mujeres. Búsquenlos, encuéntrenlos y que ellos se vuelvan sus principales sponsors porque les puede cambiar su trayectoria profesional. A mí me sucedió y me sucedió más de una vez. Entonces, un poco recalco ese mensaje de Mónica que estos temas de género no son solo de mujeres, son de hombres y mujeres. Y los hombres muchas veces son los que más nos pueden ayudar en ese camino y es importante no olvidar eso. Y un último tema que recalco en temas de diversidad y un poco volviendo a la conversación que les dije anteriormente, esto lo estamos haciendo porque es una manera para construir un mejor futuro, una sociedad más diversa, una sociedad más equitativa, el mundo en el que queremos que nuestros hijos, nuestras hijas crezcan. Pero no se nos olvide que la diversidad tiene muchos matices y en Colombia en particular en este momento el tema de las mujeres está muy de moda, pero hay coyunturas laborales más difíciles que ser mujer. Y no se nos olvide que esas también son causas que hay que apoyar. Porque de hecho son situaciones más difíciles, más complejas y que requieren más trabajo. Y como mujeres generalmente tenemos una mayor sensibilidad a ellas. Entonces es importante también no dejar eso atrás. Mil gracias. Hacer un comentario antes de que cerremos, muy chiquito. Dale, Mónica. Dale, cerramos. Sí, Miren, es difícil cerrar. pero les voy a dejar el mejor consejo que me salió además en un evento de arbitraje hace como 5 años donde me decían, pero ¿qué es lo más importante para poder meterse a ese club tan cerrado de arbitraje? Que ese es más cerrado que todos, pero bueno. Y la respuesta es a nivel personal, que es también chistoso porque el tema no es profesional. Miren, uno en la vida tiene que conseguirse amigos y sobre todo una pareja que lo acompañe durante la carrera y le dé y sea su primer sponsor. Les digo esto porque uno si no está casado o viviendo con la pareja en cualquier situación, con una pareja que le diga a uno, ¿sabe qué? Para usted es importante ser abogada, irse a hacer 1000 transacciones, no sé qué, háganlo, uno no va a avanzar, porque es en casa donde empieza el motor y uno también tiene que hacer lo mismo con la pareja de uno. Y eso es o sea, yo sé que nos va a ser más a un plano más romántico y lo que quieran, pero es muy importante. Uno tiene que saber con quién está el resto de la vida y si esa persona también comparte
está bien con que uno tenga algunas ambiciones en la vida y las quiera perseguir. Entonces, como mujer también creo, y como hombre, es realmente un punto clave de poder hacer todas estas cosas que estamos hablando. Perfecto, mil gracias a las tres, súper valiosos todos los aportes, las experiencias, todas las opiniones, en verdad creo que ha sido un webinar súper enriquecedor de parte de DLA Piper, mil gracias a ustedes por esta contribución, a mi comoderadora también, mil gracias por estar aquí, a José Miguel, y como decía él al inicio, este es el primero de muchos, y todavía nos queda mucho tema por charlar, tanto así que estaba difícil cerrar este panel y estamos terminando 6 minutos tarde. Pero pues nuevamente mil gracias, en verdad. Alan, you're in. Yeah, well, thank you very much, Diana. And I think I understood most of what was said today. It was very interesting indeed. Huge thank you to DLA Piper, Martinez Beltran. Thank you to Eugenia, Mariam, Claudia, Milena, Monica, Natasha, and Jose Miguel, who had to leave a bit early. And a huge thank you to our audience as well. And I hope to see you at another webinar soon. Goodbye.